Bueno, espero que hoy la predicación sea corta. Muchos se van a alegrar porque dicen que soy muy pesado, aleluya. Pero es que el Señor esta semana orando me puso algo concreto en la cabeza y quiero que lo hagamos. Y básicamente el texto que hemos leído solo quiero que me sirva de introducción. Es curioso, yo no había hablado ni con mi hija ni con Ana, y me ha llamado la atención ahí. Ahí ves cómo el Señor te confirma muchas veces. Por los cánticos que han puesto y especialmente por este último, que es un himno muy conocido, clásico. Y para los que no me conocéis, algunos ya me conocéis, yo me crié en una iglesia evangélica, antes se decía protestante tradicional, y bueno, tan tradicional que era la equivalente española a la iglesia anglicana. Con eso ya os hacéis una idea de lo tradicional que era, ¿no? Y solo se cantaban estos himnos y se valoraba mucho el silencio, la quietud y la calma. O como anécdota os cuento, algunos vais a reír, pero es así, fue una anécdota. La primera vez que yo fui a un culto gitano, yo me pregunté si aquello era cristiano, porque yo estaba acostumbrado a estar en la iglesia así, y yo eso de bailar y tocar las palmas y todo eso, a mí aquello me parecía una locura, ¿no? Y tuve una batalla con todo eso. Como digo, viniendo de una iglesia tradicional, cuando tomé contacto las primeras veces con el mundo pentecostal, pues aquello me resultó. Pero, y esto lo digo para la gloria de Dios, no para mí, pero si tú estás dispuesto con un corazón abierto a seguir de verdad a Dios, Dios te va a dar testimonio. Y el texto que ha leído mi hija fue el texto que el Señor utilizó para hacerme a mí caer un montón de vendas que tenía puesta en el ojo. Si leemos el texto, fue cuando Salomón traslada el arca al templo recién construido. ¿Os acordáis que la Biblia señala que el primer templo en Jerusalén lo construye Salomón? Porque fue su padre David el que quiso construirlo. Pero el Señor le dijo no. Va a ser tu hijo Salomón, no vamos a entrar, le dio varias razones, pero no vienen al caso a lo que hoy quiero decir. Va a ser tu hijo Salomón el que construya el templo dedicado a mí. Entonces, están narrando en este pasaje de Segunda de Crónicas, está narrando cómo fue, una vez que ya estaba construido, que ya estaba todo ordenado, limpio, lo que es el edificio y todo, vamos a hacer una ceremonia, digamos, de inauguración. Entonces llevan el arca que estaba en la ciudad de David, en el monte de Sión. No sé si conocéis un poco de cómo es Jerusalén, pero hay fundamentalmente 4 colinas. Una es Sión, que era donde estaba la ciudad de David, digamos el gobierno. El otro era Moria, que es donde está el templo, o donde estaba el templo. Hay otra que se llama Beceta, creo que es, y una cuarta que ahora no me acuerdo. Fundamentalmente 4 colinas. Entonces,
en el monte Moria se hace una explanada y se edifica el templo, el edificio propiamente del templo. Y el arca que estaba en la ciudad de David, en Sión, lo trasladan al templo. Y hacen una ceremonia. Y en esta ceremonia se nos dice, bueno, como cosa curiosa, en el versículo 10 dice, en el arca no había más que las 2 tablas de Moisés que había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Esto es una cosa curiosa, porque si os leéis en Hebreos, creo que es donde lo dice, no sé si es Hebreos 9, Hebreos 9:4, si no recuerdo mal. Nos dice que cuando estaban en el tabernáculo con Moisés, en el arca había 3 cosas. ¿Os acordáis qué 3 cosas eran? Las tablas de la ley, una copa con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero aquí solo estaban las tablas de la ley. Es interesante, lo dejo ahí, pero eso me ha hecho pensar que no olvidemos que se llama el arca del testimonio, pero es como si el Señor dijera, con la ley, con la Torá, con la palabra del Señor, ya tenéis suficiente testimonio y no necesitáis más. Y su palabra fue la que me habló, como os digo yo, con esta mentalidad tradicional. Pues me preguntaba cosas y entonces el Señor me dirigió un día, después de orar, a este texto. Y nos dice que trasladan el arca, la ponen en el templo, la ponen además, tal como lo da a entender. ¿Os acordáis que estaba el lugar santísimo? Ahí es donde iba a ir el arca. Había un doble cortinaje. Luego está lo que se llama el lugar santo, que es donde ministraban los sacerdotes. Ahí estaba, por ejemplo, el altar donde se quemaba el incienso, una mesa donde se ponían los panes de la proposición, etcétera, ¿no? Y ahí ministraban, y en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y con una ceremonia de sacrificio y todo, porque, como ahora veremos, ese lugar, el lugar santísimo, era especial. ¿Por qué era especial? ¿Y por qué muchos se equivocan a veces? Y es a donde quiero llegar luego. Con todo esto de la santidad y todo esto de Dios, porque a veces caemos sin darnos cuenta en el fetichismo y en la ceremonialidad vacía. Pensamos que lo importante es la ceremonia. Pero aquí, como digo, trasladan el arca y entonces fijaos lo que nos describe, prestad atención. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emam y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes con trompeta. Yo te voy a pedir que tú hagas un esfuerzo de imaginación y te imagines en la explanada del templo delante los sacerdotes
solamente con trompeta, con el famoso cuerno, 120. ¿Tú sabes lo que son 120? Más con arpas, con címbalos, cantores, familias enteras allí. Total, si te descuidas como mínimo, solo para cantar y para tocar música, podía haber fácilmente 500 personas allí. Más el pueblo y los que estaban delante. Y dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias al Señor, para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Porque ¿qué era esa nube? Porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. ¿Qué ha pasado aquí? El pueblo y los sacerdotes, o el pueblo guiado por los sacerdotes, si lo queréis así, se pone a alabar y a dar gracias a Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta. ¿Y cómo es posible que la presencia de Dios se manifieste con todo este jaleo, con 120 y tal? Bueno, vamos a ir primero a otro texto que está en Primera de Crónicas, capítulo 15. Donde nos narra, en el capítulo 15, dice, David trae el arca a Jerusalén. El arca no estaba en Jerusalén, era, no me acuerdo ahora dónde, era en casa, Obed-Edom, creo que era el que te la tenía en su casa, pero no me acuerdo qué sitio era. Bueno, estaba fuera, intenta traer el arca, y si os acordáis, hay uno que se llamaba Uza, que extiende su mano. El arca la intentan traer primero montada en un carro tirado con unos bueyes. Y total, que este Uza, para que no se cayera el arca, tiende la mano y cae muerto en el instante. Aquello le tocó a David, pero le sirvió para aprender una lección, que es lo que ahora dice aquí en este texto. Si leemos a partir del versículo 12, David, el rey, reúne a los sacerdotes y tal, y les dice, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios, del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. He sacado este texto, hermano, antes de seguir. Yo creo que uno de los errores, y creo que es necesario hacer esta enseñanza y que se nos grabe bien. No sé si habéis oído alguna vez a alguien decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. A que lo habéis oído más de una vez. Entonces, yo dejo una pregunta en el aire y tú te la contestas.
¿Se puede agradar a Dios a tu manera? ¿No fue esto lo que hizo la primera vez David? Quería, y prestad atención, tenía una buena intención, traer el arca. Pero ¿cómo estaba hecho? El Señor había dado unas ordenanzas muy concretas a los sacerdotes. No podía ser sacerdote, por ejemplo, ninguno que no fuera de la tribu de Leví. Y además, para llevar el arca, dentro de la tribu de Leví tenía que ser de la familia de Coat, tenía que ser un coatita, que eran los que Dios había destinado a llevar el arca, además de una determinada manera. No se podía llevar en un carro ni de cualquier manera. El Señor había mandado hacerle unas argollas con unas barras para que los coatitas llevaran el arca cargándola ellos mismos. Entonces, el Señor había dado estas ordenanzas y no le hicieron caso. Vayámonos al día de hoy. Tú puedes tener una buena intención a la hora de alabar a Dios. Y a lo mejor piensas que, como en mi caso, quizás lo mejor es hacerlo todo en silencio y así, pues ya ni siquiera corro peligro, porque como no hago nada. Pero, ¿es eso lo que Dios aprueba? Si a Dios no le hubiera gustado lo que hicieron los sacerdotes con las 120 trompetas y todos los que estaban cantando y elevando la voz, alabando al Señor, si a Él le hubiera desagradado eso, ¿habría descendido con su presencia y su gloria? ¿Verdad que no? Luego, la alabanza a Dios le agrada, según esto. Ahora, ¿qué es la alabanza? Cantar simplemente, cuando tú cantas a Dios, por ejemplo, ¿en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué piensas tú que es alabar a Dios? ¿Tú crees que Dios lo que está en el cielo, en su trono, y para que me entendáis, perdonad el lenguaje, pero para que me entendáis? Venga, a ver, todos los pelotillas, venir aquí y decirme cosas bonitas porque yo quiero una cuadrilla de pelotas aquí que me estén dorando la píldora. ¿Tú te imaginas así a Dios? Primera cosa, ¿qué primer requisito tendría que cumplir una verdadera alabanza? La Biblia nos dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Lo cual descarta, por ejemplo, que no se puede alabar en la carne y en la mentira. Por eso hay que tener cuidado también de lo que le decimos a Dios. Más vale, yo a veces me callo en algunas cosas, porque más vale no decir algo al Señor, porque Dios ve tu corazón. Y Dios sabe lo que de verdad hay en tu corazón. Si tú le dices algo de forma hipócrita, ¿tú te crees que Dios no se da cuenta que se lo estás diciendo hipócritamente? Por tanto, hay que sentir lo que se canta y lo que se dice.
y hay que decirlo de una forma sincera. Eso es alabar. El cantar no es más que un medio, un vehículo, no es otra cosa. Lo importante no es cantar, lo importante es qué cantas y cómo lo cantas. Dios no admite mentiras. Dios admite verdad. Luego, ¿por qué alabo? Si Dios no quiere pelotilleo ni quiere nada de eso, ¿por qué? Mirad, nosotros los hombres, sobre todo los hombres modernos, somos los que hablamos mucho del derecho. Yo tengo derecho. Tú eso no lo verás referido a Jesucristo en la palabra de Dios, y si estoy equivocado me lo señaláis. Uno de los cánticos que hemos cantado es: Él es digno, no dice que Él tiene derecho. Porque en el mundo tú puedes tener derecho a algo, pero no ser merecedor de ese derecho. Pero Cristo, ¿por qué es digno? Tú sabes que hay un versículo que dice que Cristo se anonadó. ¿Sabes lo que significa anonadarse en español? Hacerse nada. Cristo se vació a sí mismo. Leeros Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo de la misma naturaleza, esencia que Dios, es decir, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó, se vació y se hizo como uno de nosotros. Y no solo como uno de nosotros, sino como el más sencillo, el más humilde de nosotros. Y se autoesclavizó para enriquecernos a nosotros. Y cuando yo le canto, tú eres digno, a mí por eso me gustan mucho, sobre todo, los cánticos de adoración al Cordero. Me gusta adorar al Cordero, porque yo, especialmente esto es algo mío personal, pero cuando estoy adorando, me gusta adorar al Cordero porque me recuerda lo que Cristo hizo por mí. Y cuando yo le digo, tú eres grande, tú eres magnífico, tú eres exaltado, es que lo merece. Es que no hay nadie que se pueda igualar a Él. Él es digno. Y no voy a ir más, podría decir muchas más cosas, pero no quiero hablar más porque lo que quiero es que pongamos en práctica en este día una genuina alabanza a Dios. Quiero que igual que estos sacerdotes ministraron a Dios y la gloria les tocó, se manifestó, quiero que hoy el Señor utilice a Ana y a mi hija para guiarnos en una alabanza a través de la cual la gloria de Dios toque tu vida en el día de hoy. Pero para que la gloria de Dios toque tu vida en el día de hoy, olvídate de todo lo que tienes incluso alrededor. Céntrate en Jesús y adórale. Alábale y adórale. Déjate llevar y que Él haga lo que Él quiera. Aleluya.